tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que está con nosotros en el dictamen online este sábado 4 de mayo del 2013. Esta es la información. El gobernador Javier Duarte de Ochoa dio a conocer que tomó la decisión de separar de su cargo como secretario de Finanzas y Planeación a Salvador Mansur Díaz. Esto lo tomó con el propósito de evitar cualquier suspicacia en torno del comportamiento político del gobierno de Veracruz en el debate generado por algunos partidos políticos por el uso de programas sociales, y señaló que su gobierno tiene como ejes rectores de su actuar los principios de legalidad y transparencia, los cuales rigen y guían el trabajo diario, siempre pensando en el beneficio de todos los veracruzanos. Así lo mencionó Javier Duarte de Ochoa, y como encargado de despacho nombró a Carlos Aguirre Morales. La noche de ayer finalmente se hizo oficial la información que le dimos a conocer aquí en el dictamen online, y en sesión realizada por los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, que preside Enrique Cambranis Torres, eligieron por decisión unánime a María del Carmen Pontón Villa y Yulen Rementería del Puerto como sus dos propuestas a ocupar las posiciones 1 y 3 respectivamente del listado de candidatos a diputaciones locales de representación proporcional, bajando a la 7ª posición a Miguel Ángel Yunes Linares. El Partido del Trabajo se encuentra en análisis de selección de candidatos a la diputación local y a las alcaldías, y aún no hay nombres de manera oficial, afirmó la coordinadora regional del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo en Veracruz, Fátima Esperanza Ruiz. Lo que sí te puedo decir es que sí tenemos candidatos, están en una interna, el 19 de este mes se decide quiénes son nuestros candidatos electos. Tenemos candidatos a la alcaldía y a las diputaciones. ¿Van a cubrir todos los espacios? Sí, vamos a cubrir. ¿Serán militantes o serán externos? Van a ser militantes y van a ser compañeros de las asociaciones civiles. Bueno, perfiles, nombres no te puedo decir, pero perfiles estamos checando que sean luchadores sociales. Así es. En rueda de prensa ofrecida este día en el puerto de Veracruz, el diputado local del PRI y líder del FESAPAU, Enrique Levet Gorospe, admitió su aspiración por la rectoría de la máxima casa de estudios del Estado. Levet Gorospe afirmó que en caso de entrar a la contienda interna por la rectoría, dejaría su cargo al frente del FESAPAU para evitar ser juez y parte. Enrique Levet es uno de los aspirantes. Bueno, hay que esperar a que salga la convocatoria. Yo no me puedo adelantar a los tiempos. No hay impedimento. No, eso no se puede. Porque sería ser juez y parte, ¿no? Habría que renunciar. Será el próximo 8 de mayo cuando se presente en la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios del Estado el astronauta Rodolfo Neri Vela. Su visita se dará en el marco de los festejos por el Día del Ingeniero, que se llevarán del 7 al 24 del mismo mes. También estamos muy contentos por este evento del Día Nacional del Ingeniero. Se cumplen 25 años que lo festejamos todos los años, 25 años continuos, entonces pues estamos de plácemes por estos 25 años. Yo los quiero invitar de manera puntual a todas las actividades, pero sobre todo el día miércoles 8 a las 6 de la tarde vamos a tener al doctor Rodolfo Neri Vela, el único astronauta mexicano, 100%, va a dar una conferencia y además va a presentar algo que es muy importante, que es acaba de editar y sacar un libro de ingeniería junto con uno de nuestros profesores, el maestro Luis Porragas. Y un total de 20 luchadores se presentarán de manera gratuita el próximo 5 de mayo a las 8 de la noche en la Arena Dos Caminos como parte de un festejo en conmemoración del Día del Niño, informó hoy el luchador Príncipe Infernal. Asimismo informó que la presentación es totalmente gratis. El 30 no lo podemos celebrar, como tuve mucho trabajo, gracias a Dios, corremos la fecha para este 5 de mayo. Entonces la entrada va a ser totalmente para los niños gratis, como ya de un adulto. La función es totalmente para ellos, para que se diviertan, para que nos conozcan más, para que vean que la lucha libre es real y no falsa como otras empresas. A través de la historia, las relaciones entre México y Cuba se han caracterizado por una corriente de entendimiento popular que data de tiempos de la colonia y que dejó aportaciones importantes como la rítmica, el danzón, y en Veracruz está ubicado el barrio de La Huaca, donde se dieron relaciones intensas con los pobladores de La Huaca y el pueblo veracruzano. Así lo mencionó la etnóloga Luz María Martínez Montiel, egresada de la UNAM. Y aquí en Veracruz están asentado 2 migraciones de cubanos en el barrio de La Huaca, donde se dieron las relaciones interétnicas muy intensas con los pobladores, entre los pobladores de La Huaca y el pueblo veracruzano. Es un legado cultural importante. Claro que sí.
En el marco del segundo día de conferencias del primer coloquio internacional Turismo Cultural, Patrimonio, Diversidad en el Centro Cultural Latinoamericano Timbalaye, se destacó el gran legado que aportó don Fernando Ortiz, antropólogo e historiador y polígrafo científico social cubano, quien dejó una obra vasta que inició a comienzos del siglo pasado. Y revalorizó la cultura africana en nuestro país, así como la cultura o las culturas de las 17 regiones de España. Tiene una obra muy voluminosa, casi 100 volúmenes, dedicados a la indagación en la fronda de la cultura cubana, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en los aspectos culturales, en las danzas y las músicas de origen africano en Cuba. Y en información nacional, en entrevista luego de la presentación de la obra Las reformas que necesita la educación mexicana, propuestas en busca de consenso, la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto de Evaluación de la Educación, Silvia Esmelquez, aseguró que el INE debe consolidarse como la instancia que definirá los criterios y lineamientos que aseguren una evaluación justa y legítima para los maestros. Dijo que es necesario concretar los aspectos a evaluar y definir qué se entiende por un buen maestro y por una buena enseñanza, tarea en la que debe participar el magisterio. Alrededor de 40 profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 36 del Valle de México se manifestaron afuera de las puertas de la Secretaría de Educación Pública para exigir que autoridades de la dependencia debatan con ellos la aplicación de la reforma educativa. En entrevista, el vocero Pedro Ramírez dijo que aún se estudia la posibilidad de paro nacional para el 25 de mayo, pero dependerá que el diálogo que los dirigentes establezcan con la Secretaría de Gobernación la próxima semana. La Procuraduría General de la República rindió un homenaje de cuerpo presente a 6 elementos que perdieron la vida en un accidente aéreo en el estado de Zacatecas el pasado martes. Durante el homenaje, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, mencionó que los 6 elementos son un ejemplo para todo el personal que trabaja en la dependencia. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció ayer la cuota de dolor, pena y dureza asumida por Centroamérica con más de 150,000 muertes de 2003 a 2013 en la batalla contra los cárteles del contrabando de drogas. Anunció que no tengo ningún interés en militarizar la lucha contra el narcotráfico y reiteró el respaldo de Washington a la zona con una asistencia de $500 millones para enfrentar al crimen organizado. La pelea contra los cárteles compete a las fuerzas policíacas, recalcó. Los policías que investigan el derrumbe de un complejo de fábricas de Bangladesh que provocó la muerte de más de 500 personas detuvieron al ingeniero Abdur Razak, que advirtió el día antes del colapso sobre la inseguridad del edificio. Un número indeterminado de trabajadores continúan desaparecidos, probablemente sepultados entre las ruinas que aún tardarán varios días en ser retiradas por completo, según fuentes militares. El incendio que ha quemado más de 11,000 hectáreas en el norte de Los Ángeles y ha amenazado 4,000 viviendas comenzó a remitir este día gracias a la menor intensidad del viento en la zona, indicaron las autoridades. No obstante, se mantiene la evacuación obligatoria de la comunidad de Hayden Valley en el condado de Ventura. Desde que comenzó el pasado jueves, el fuego se ha extendido por la costa norte angelina, avivado por los vientos de más de 70 kilómetros por hora. Y en las finanzas, Alejandro Valenzuela, director general del Grupo Financiero Banorte, expresó que México enfrenta un gran reto. La banca deberá trabajar en conjunto para lanzar proyectos de inclusión financiera para todos los mexicanos y con ello cambiar el panorama económico del país, con la finalidad de que los capitalinos tengan mayor acceso a los servicios de la banca. Banorte inicia un programa en 18 mercados públicos de la Ciudad de México. Y en el deporte local, el primer juego de la serie entre los Rojos del Águila y los Guerreros de Oaxaca fue suspendido ayer viernes, debido al mal tiempo que imperó en la zona conurbada de Veracruz Boca del Río, donde se dejaron sentir rachas de viento que superaron los 90 kilómetros por hora. Por tal motivo, esta tarde de sábado se están llevando a cabo el primer juego donde Lorenzo Barceló está lanzando por el equipo de casa, enfrentándose en duelo de picheo al zurdo Salvador Robles. Y en el deporte nacional, el América y los Tigres, actuales líder y segundo de la tabla, dirimirán hoy el puntero del Clausura 2013. Siempre y cuando no igualen, repartir unidades en el Estadio Azteca los dejaría a merced del efectivo Atlas, que recibirá a León. Batalla por la cima, sitio que solo alimenta el egómetro.
los beneficios palpables de cara a la liguilla son mínimos. Y en los espectáculos, los mellizos de Charlie Sheen fueron separados de su madre, su ex esposa Brooke Muller, debido a que la justicia determinó que la casa en la que viven con ella es un ambiente inseguro para los niños. El portal TMZ.com informó que el Departamento de Niños y Familias de Los Ángeles se presentó en la casa de Muller con una orden y se llevó de la casa a Bob y Max, de 4 años. Las autoridades determinaron que el lugar es inseguro y se sospecha que Muller está usando de nuevo estimulantes. Y mire usted, investigadores españoles han demostrado en un ensayo realizado por primera vez en humanos que la hormona del estrés, denominada cortisol, provoca una pérdida de la memoria. El estudio fue elaborado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, organismo público español, y el Hospital de Sant Pau de Barcelona, el este de España. La investigadora Eugenia Resmini explicó que el trabajo se basó en resonancias magnéticas a pacientes con síndrome de Cushing, una enfermedad rara en la que el propio cuerpo genera un exceso de cortisol. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana domingo también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Yo lo veo el próximo lunes. Que descanse.